Hola, buen día. Hola Elena. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Me alegro, me alegro. Ya te designo co-host. Dale. Y tengo abierto el archivo, así que ahora tengo que poner compartir pantalla. Compartir pantalla. Hola, Ujú. chicos, ¿están por ahí? Vamos Buen a día. arrancar. Está. Pongo compartir Leo. pantalla y ya lo tengo abierto, así que eh, ahí lo ven. Sí, Sí, perfecto. Pará, ¿y cómo sacaba yo esto? Abajo dice notas, después un dibujito, otro, y hay uno que es como una copa. Ahí, a ver, La copa. la copa. Ahí Ya va. apreté la copa, pero no me deja. Ahí. Ahí va. Está listo, arrancamos. Voy a grabar, poner grabar, ¿está? Dale. Bueno, arrancamos, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo Recording bien? in progress. Acuérdense de marcar asistencia. Sí, Mariana dirige, muy bien. Bueno, hoy tenemos que dar mucha cosa. Vamos a dar principio de la fuerza vinculante de los contratos que se vincula con lo que dio Mariana y va a terminar de dar mutuo disenso, revocación y receso unilateral. Vamos a dar principio de la relatividad de los contratos. Concepto y vinculado con él o comparándolo con ese principio vamos a dar tres institutos: estipulación para otro, porte-fort y representación. ¿Alguien pudo leer por casualidad? Así. No. Bueno, arrancamos. Entonces, fuerza vinculante de los contratos. Vamos a hacerlo lo más concreto posible porque son muchos puntos, muchos temas. Si no, no nos va a dar la clase. Eh, ¿Qué les parece ese principio de la fuerza vinculante de los contratos? ¿A qué se referirá? Contrato vinculante, ¿qué podrá ser? Melania levantó la mano, sí, Razap. Sí, la fuerza que tenga un contrato para ejercer la obligación, digamos. No sé, ¿Para ejercer la obligación o para para, obligar? para obligar a la obligación que, que surge del contrato. Para obligar. A ver, ¿alguien más? No. Bueno. A ver, este principio tiene dos facetas. ¿Quién me lee el 1291, inciso fuerza primero? que da a los vinculaciones. ¿Quién habló? ¿Morales? Yo, Montes Paola. de Oca, Paola. La fuerza que da a la vinculación entre ambas partes. A ver, Melania, ¿levantaste de vuelta? Sí, ¿cuál es la fuerza de la obligación? Supongo yo que tiene que ver no solamente en lo práctico, sino también que lo puedas después eh, ejercer con un juez si es incumplido. Estoy- A ver, bueno, está. Vamos a, ¿quién me lee el 1291, inciso uno? ¿Alguien me lo lee? Chicos. Sí, eh, es el que está en la pantalla. Los contratos legalmente celebrados forman una regla a la cual deben someterse las partes como a la ley misma. Está. Entonces, esta es una primera faceta del principio vinculante de los contratos. O sea, tenemos un contrato que ya sabemos lo que es, ¿sí? Hay un acuerdo de partes, propuesta más aceptación, se dan todos los requisitos y se perfecciona el contrato. Entonces, tenemos ese contrato. ¿Qué pasa con ese contrato? Dice el 1291, inciso uno.
forman una regla a la cual deben someterse las partes. O sea, ese contrato se independiza de las partes, se aleja de las partes y se les impone, porque los vincula a las dos partes que celebraron ese contrato. Por eso dice que el contrato crea una norma de conducta. Hay un estado de sujeción. Yo como saco este coso que quiero sacar. Bueno, los participantes levantaron la mano. A ver quiénes son, pero no me salen los nombres. ¿Quién Melania y luego Facundo. A No, ver, no, a mí me quedó levantada la mano, perdón. Ah, entonces Facundo. Profe, buen día. buen Lo que día. lo que yo interpreto es que eh, al haber las dos personas concretado, celebrado ese contrato, se obligan en ese estado de sujeción, no es que Se te corta. yo Sí, sale cortado. contrato y me olvido. Yo tengo que acordar con esa fuerza. ¿Ahora? ¿Hola? A ver, repetí. ¿Ahora se escucha bien? Más o menos. A ver, habla. A ver ahí. Dale. ¿Se escucha bien ahí? Sí, ahí mejor. Está. No, lo que decía que ambas partes no No, se te va la voz. es que celebran el contrato y se olvidan, sino que ambas, al estar en estado de sujeción, ¿Soy yo o se fue Facundo? Sí, dice que No, va a ya, entrar ya. y va a salir y va a volver a entrar a ver si le queda mejor la conexión. Puso Ah, en el bueno. chat. Alguien más había levantado la mano. Sí, ¿Acosta yo era? Acosta, sí. Sí. Tiene que ver con que ninguno de los dos, o sea que el contrato no se puede, se me fueron las palabras, eh, ninguno de los dos puede irse del contrato cuando quiera, se tiene que cumplir a rajatabla como la ley misma, o sea que están los ¿Y dos. qué es eso de irse del contrato? mm, Hablando más técnicamente. No me sale ahora. Cumplirlo. Cumplirlo. Lo tienen que cumplir y no pueden dejarlo sin efecto porque quieran, porque se les dé la gana. Hicieron un contrato y ahora están atados por él. Facundo, ¿volviste? Dale. ¿sí? ¿Se me escucha bien ahora? Sí. Está. Lo que decía hoy, espero no olvidarme, es que las dos personas cuando, por ejemplo, cuando celebran el contrato, están ambas en ese estado de sujeción, por lo tanto no es que concretan, o sea, que celebran y se olvidan de esas reglas, sino que están sujetas a cumplirlas por ambas partes. Y Sujetas a ahí, cumplirlas y no pueden decir, ta, chao, lo dejo sin efecto. Una de las partes por sí misma dice, ta, lo dejo sin efecto, ya está, no me interesa, me arrepentí, o el contrato que me beneficiaba ahora no, ahora me perjudica, no, chao, chao, me voy a salir del contrato, como decían ahí, a salirme del contrato. Lo pueden hacer cuando el contrato ya se perfeccionó, se formó y se independizó de las partes. Es una regla a la cual deben someterse las partes. No pueden hacerlo. Lo tienen que respetar y lo tienen que cumplir. Por eso se habla de una norma de conducta, un estado de sujeción y obligatoriedad del contrato. Se impone aún contra la voluntad de los contrayentes y aún cuando el contrato, luego de su formación, devenga perjudicial para alguna de las partes. Acuérdense, liguen el rechazo de la teoría de la imprevisión, ¿no? Si cambia la circunstancia económicamente después durante la ejecución del contrato perjudica mucho a una de las partes, igualmente se entiende que lo tienen que respetar, porque se rechaza la teoría de la imprevisión. Este principio de la fuerza vinculante deriva en el principio de irrevocabilidad por voluntad unilateral, es lo que decíamos. No se pueden ir del contrato o salirse del contrato cuando quieran. Es diferente, se acuerda de la etapa de formación del consentimiento. ¿La propuesta era revocable o irrevocable? La propuesta del consentimiento. Se podía revocar. Se podía revocar
y la aceptación, mientras que no llegase al Sí, proponente, no estaba tomada como una respuesta. O sea, el que hacía la propuesta hasta que no le llegara después la respuesta de quien se la había hecho, que era aquello que habíamos dicho, que si era, por ejemplo, por correo, tenía que ser el sí, día en que le había llegado el mail, hasta ahí podía también, o sea, dar marcha atrás en su propuesta. está. Acá O lo que sea nos que pone, sí, la propuesta es revocable y la aceptación, mientras que esa aceptación no llegara al proponente, también se podía dejar sin efecto, también. ¿no? La regla era la revocabilidad. Acá, cuando tenemos un contrato ya formado, ya perfeccionado, la regla es la irrevocabilidad. ¿Por qué? Porque vincula, principio de la fuerza vinculante del contrato. Solo se puede salir por 3 vías, que son las que dio Mariana la clase pasada y va a terminar la próxima. Mutuo y censo, ya sabemos lo que es. Un nuevo contrato entre las mismas partes que deja sin efecto el anterior. Revocación, en los casos que la ley lo autoriza, y receso unilateral que lo vamos a ver. Pero tengan presente esto. ¿El fundamento cuál es de este principio? Bueno, afirmar que tiene un carácter jurídico la relación contractual. No es cualquier cosa. Es algo, estamos hablando de lo jurídico. Hay que respetarlo. Y es un corolario del principio de autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Bueno, ellos resolvieron libremente y en ejercicio de su autonomía de la voluntad, celebraron un contrato y pusieron ciertas pautas para ese contrato. Bueno, una vez que lo celebraste en ejercicio de tu autonomía de la voluntad, ahora respetalo. Si no, sería muy fácil, sería un relajo esto. ¿Se entiende hasta ahora? La primera faceta es que Sí, vincula, que no te puedo decir cuando quieras. Una que se vincula crea una norma que la tenés que cumplir. Y es como una ley para las partes. ¿Se entiende? sí. Sí, Y la segunda faceta de este principio es la que establece el 1253. ¿Quién me lee que está ahí en pantalla? Yo lo leo. La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contrayentes. Está. Entonces, justamente porque es una regla que se independiza de las partes, es una norma de conducta que se independiza de las partes, no puede quedar al arbitrio, o sea, no puede una de las partes decidir cuándo se cumple, cuándo no se cumple, y no, no, no. Acá ya por eso mismo, insisto, se independizó, salió de la esfera de las partes. Es algo independiente a ellos y se les impone. ¿Tá? Pero esto es un concepto que lo tienen que vincular después con el mutuo disenso, revocación y receso del desistimiento unilateral. ¿Está? Que lo vamos a terminar la clase próxima. Para que tengan una noción, quedó. Vamos al otro principio, que es el que nos va a llevar la mayor parte. Principio de la relatividad de los contratos. ¿Cuáles son los efectos de los contratos? Que eso ya lo hablamos y lo saben. ¿Qué efectos producen los contratos? obligaciones. Obligaciones. ¿Qué artículo lo dice? Está ahí. Es leer la pantalla. 1246 al Entonces, comienzo. a ver, Braseiro, Iba a decir eso, el 1246. Dar, hacer o bien. no hacer alguna cosa. No, entonces 46 dice, las obligaciones nacen, Ah, sí, ya de un ya sea, contrato. ¿sí? Del Sí. concurso real de las voluntades de dos o más personas, o sea, el contrato. Perdón, me confundí de No, no, artículo. está perfecto, pero estaba bien rumbeada. El tema es entonces, vamos a hablar del principio de relatividad de los contratos y tenemos que tener en cuenta que este principio se vincula con los efectos del contrato y que los efectos del contrato son las obligaciones. Esos son los únicos efectos que producen los contratos en nuestro país, en nuestro derecho. ¿Está? Tenemos varios artículos que hablan de este principio de relatividad. ¿Qué les parece? ¿A quiénes obligan los contratos? ¿Qué efectos? Son las obligaciones, bárbaro. ¿A quiénes obligan los contratos? ¿O quiénes están vinculados por las obligaciones que nacen de los contratos? ¿Qué les parece? Si a ver, Galarraga, Las partes. las partes, dame un ejemplo.
Por ejemplo, yo me comprometo a venderle un auto a Facundo, estamos los dos Sí. obligados a dentro de ese contrato. Yo a venderle, él a pagarme el precio y a entregarle yo la cosa. ¿Y quién no está obligado? Facundo y tú son los obligados. Sí. Está. No, ¿Y qué? supongo que los terceros, la verdad no sé cómo entran. No, pero está bien razonada, está bien, seguí, seguí. Y no Seguí, sé, seguí. Dale. más personas que integren o sea, la forma en que nosotros vamos a negociar cuando se dé el proceso de nuestra negociación, que haya terceros también que estén incluidos. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Bueno, lo importante, lo que decías es, ¿quiénes están vinculados? Las partes. Y hay varios artículos que hablan de esto. Tenemos el 1247, que dice que el contrato es una convención por la cual una parte se obliga para con la otra, o ambas recíprocamente. El 1292, que regula este principio expresamente de relatividad en los contratos, y que dice, los efectos de los contratos, o sea, efectos, obligaciones, ¿no? Lo que dijimos. Los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente a los herederos y demás sucesores de las partes. Ahora vamos a ver cómo interpretamos esto. Pero entonces el contrato produce efectos entre las partes. ¿Sí? Se deriva eso. Esa es la cara interna de este principio de relatividad. ¿Cuál es la cara externa de este principio? La da el 1293. Los contratos no pueden oponerse, dice ahí, vamos a ver si está bien la palabra, pero no pueden oponerse a terceros ni invocarse por ellos. O sea, los contratos no vinculan, no tienen efectos frente a los terceros, no generan obligaciones frente a terceros. El contrato no produce efectos respecto de terceros. Carece de irradiación erga omnes. Esta es la cara externa del principio. Y tenemos el 1291. Los contratos legalmente celebrados forman una regla a la cual deben someterse las partes, que lo mencionamos recién, ¿no? Pero habla de las partes. Lo mencionamos cuando vimos el principio de fuerza vinculante, se refiere a las partes, o sea, los obligados, ¿quiénes son? Las partes. Entonces, ¿quién me explica ahora el lado interno y el lado externo? ¿Quién me lo reitera? De este principio de relatividad. ¿Facundo? Claro, por ejemplo, en el lado interno, Analía y yo seríamos los únicos que podemos reclamarnos en caso de incumplimiento la obligación. Y en el lado Mm. externo, si Analía no me hace la tradición del auto, por ejemplo, yo no puedo quejarme con el que va pasando en la calle, ¿no? Y decirle, che, ¿sabés qué? Analía, la que yo celebré el contrato, no me pagó. O sea, marché. No le puedo reclamar al vecino que nada tiene que ver el auto. Los terceros, los que no fueron parte, no están obligados por ese contrato. Salvo, dice el 1292, a los herederos y demás sucesores de las partes, que ahí vamos a ver, ¿no? Vamos a interpretar quiénes son. Entonces, ¿con qué sentido se habla de principio de relatividad? Porque el contrato tiene un efecto relativo. ¿Relativo entre quiénes? Entre las partes, entre parte A y parte B. ¿Melania? Porque no es oponible erga omnes, por eso es relativo. Bueno, vamos a ver si es oponible o no. Lo que me interesa ahora es, crea obligaciones. ¿Las obligaciones se acuerdan con qué tipo de derechos se vinculaban? ¿Personales o Con los reales? derechos personales. Personales. ¿Y Eso los es entre las personales partes. cuáles son? Por el Los de Este, crédito. 473. 473. Los de crédito, ¿puede ser? Son los que solo Sí. pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas. O sea, solo entre las partes. Solo de ciertas personas, o sea, hay relatividad, no podés reclamarlo a cualquiera, lo podés reclamar a la otra parte del contrato. Esa es la relatividad, porque es relativo a una persona.
El contrato produce efectos de obligaciones en relación a una persona determinada, que es la otra parte contratante. ¿Sí? ¿Se entiende por qué se llama principio de la relatividad? Sí, ¿El resto? Sí, profe. Bueno, entonces cuando hablamos de eficacia o de los efectos del contrato nos referimos al efecto obligacional. Recordad que en el derecho uruguayo el contrato solo produce obligaciones, por lo tanto genera derechos personales. El 473 explica claramente el porqué de la relatividad. Otra razón que justifica este principio es el de la autonomía de la voluntad. Tú tienes autonomía, bárbaro, pero ¿para qué? Para manejar tu esfera jurídica, no para manejar la de otros. Por eso mismo, los contratos que tú celebres van a afectarte a ti como parte. No van a poder afectar a terceros. No vas a obligar a un tercero. Ahora, tiene que diferenciar las obligaciones de lo que se llaman efectos reflejos, que pueden llegar a ver, por ejemplo, ustedes no lo dieron, pero el contrato de cesión de créditos litigiosos. O sea, hay un crédito, ¿no? A tiene un crédito respecto de B. Va e inicia un juicio. Un juicio, hay una demanda y hay una contestación. Tiene que haber demanda y contestación. Pero después A cede el crédito a otra persona, que tiene un crédito por $100.000 y lo cede por $80.000. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? El acreedor pasa a ser otro, el que paga los $80.000. ¿Cuál es un efecto reflejo que genera este contrato de cesión de créditos litigiosos? Es que el deudor, enterado en el juicio que se cedió ese crédito, porque obviamente el juicio va a ser seguido por el que compra el crédito, la ley le da ¿un derecho a qué? A extinguir su deuda, pagando no los $100.000 que debe, no eso, sino el valor que pagó ese que compró el crédito, pagando $80.000, más intereses, más gastos. Tiene ese derecho, tiene un plazo, tiene que manifestarlo, pero puede hacerlo. O sea, hay un contrato celebrado entre mi acreedor A y un tercero C. C pagó $80.000 cuando en realidad mi crédito es por 100.000, y el deudor B va a tener derecho a raíz de ese contrato del cual él no fue parte, pero va a tener derecho a decir, bueno, yo tengo la deuda por el mismo monto que te pagó ese tercero, más intereses, más gastos. Eso se llama un efecto reflejo, porque a raíz de eso me dan este otro derecho, este efecto reflejo. Pero no es que sea obligado, se vea obligado por el contrato de cesión de créditos litigiosos. No que tenga un efecto directo, es un efecto que se llama reflejo, pero eso no es una excepción a este principio. Lo importante que ustedes tienen que tener grabado es, los contratos obligan a las partes, generan obligaciones, generan derechos personales, y los derechos personales, por el 473, son los que tienen una persona en relación a otra. ¿Claro hasta ahí? Sí, esto, lo de cesión de créditos litigiosos, lo habíamos dado cuando hicimos las obligaciones. Sí, sí. Pero igual vamos ligando todo con todo. Pero vamos claros, porque seguimos. Concepto de parte, entonces. Es importante, porque el 1292 y el 1293 te dice a quiénes vincula a las partes y a quiénes no vincula. Entonces, la noción de parte contractual es una aplicación concreta de un concepto más amplio que es la parte de una relación jurídica, ¿no? Relación jurídica puede tener un origen legal, por ejemplo, la obligación de alimentos. Eso no hay un acuerdo, puede haberlo, ¿no? Pero si no, la ley ya te impone la obligación de prestar alimentos de los padres a los hijos. O estar generada por un hecho ilícito extracontractual como un accidente de tránsito. La noción de partes y de terceros no se circunscribe a los contratos, es más amplia. Pero ¿quiénes son las partes de un contrato? ¿Quiénes son? Porque dijimos, por el 1291 los contratos legalmente celebrados forman una regla a la cual deben someterse las partes, como la ley misma. Entonces hay que saber quiénes son las partes.
¿Quiénes son las partes? Les pregunto yo. Y ahí ¿Quiénes son cita las... ahí Ah, cita lo saqué. ¿Quiénes son las partes de un contrato? los que dieron el Ahí el consentimiento, los interesado. que estaban aptos a poder darlo. A ver, si me hiciste trampa porque ya leíste. Sí, los que dieron el consentimiento. ¿Quién más? Facundo. Consentimiento, esos serían los 4 elementos que están en ese artículo, ¿puede ser? No me acuerdo del resto ahora, honestamente. No importa. ¿Quiénes son las partes de un contrato? Yo les estoy preguntando eso. ¿Quiénes son las partes de un Acreedor y contrato? deudor. ¿Y quién es el acreedor y quién es el deudor? No sé, Analía y Facundo por otro lado. Pa, Facundo, dale, ponele onda. Una No, parte es el ¿cómo que no interesado. sabes? ¿Quiénes forman el contrato? Una parte es el interesado. ¿Quiénes forman el contrato? Además de quienes prestan consentimiento, quienes se Personas obligan. físicas o Pero ¿por qué jurídicas. además de bárbaro? Quienes prestan el consentimiento, quienes dicen te propongo tal cosa y quien dice te acepto. Esos son los padres de la criatura. La criatura es el contrato, es nuestro hijito del curso. El contrato es nuestro hijito. ¿Quiénes son los padres? El que propuso y el que aceptó. Los que formaron el consentimiento. Esas son las partes, ¿no? ¿O no? Sí. Son los padres del niño. Entonces, los sujetos, ¿quiénes son las partes de un contrato? Son los sujetos que lo estipulan, los que forman el consentimiento. 261, 262. Son los padres o autores del contrato. La parte es un centro de interés. Puede estar formado por una o más personas. Eso ya lo vimos. Son los sujetos entre los que se traba la relación obligacional. ¿Está bien? Acreedor o deudor. Son aquellos sujetos cuyas voluntades formaron el contrato y resultan destinatarios de los derechos y obligaciones que surgen de ese contrato. Y acá vamos a una precisión, que ya la mencionamos varias veces. Hay que distinguir parte del sentido formal y parte del sentido sustancial. ¿Quién me explica esto? ¿Se acuerdan? Igual lo vamos a ver hoy, más en detalle, pero... A ver, Analía. Cuando dimos el ejemplo de, por ejemplo, hay dos partes en un contrato y una parte se va de viaje. Entonces José se va de viaje y deja a su hija como representante para firmar ese contrato. Entonces va a estar la hija de José que firme, va a ser parte formal en ese contrato porque en realidad los efectos de ese contrato no le van a llegar a ella, sino que le van a llegar a su padre. Puede haber a veces dos partes que sean las dos formales y sustanciales, y puede haber también que la persona sea en un sentido formal, como en este, que era la hija, y sustancial el padre, porque los efectos llegaban a la otra persona. Hay A veces ver, que se efectúan en una misma ¿todos persona. entienden eso? Bien, Analia, ¿todos entienden eso? Sí, ¿Sí? ¿Lo entendieron? Está perfecto lo que Sí, dijo. sí, Entonces, profe. parte en sentido formal es el sujeto que expresa la voluntad. Parte en sentido sustancial es el sujeto del interés, que normalmente coinciden, pero puede ser que no, y justamente sucede eso en los casos de representación. La parte en sentido formal es la que manifiesta el consentimiento, que va a ser el representante. La parte en sentido sustancial es quien verdaderamente resulta obligado si se dan todos los presupuestos de la representación que vamos a ver en la clase de hoy. Ese es el sujeto de interés. Ahora tenemos la parte final que nos dice del 1292. Dice, los efectos del contrato, de los contratos se extienden activa y pasivamente a los herederos y demás sucesores de las partes, a menos que el contrato resulte otra cosa. Y acá tenemos que interpretar, porque herederos, ¿quiénes son los herederos de las partes? hijo, por ejemplo. Los Por Sus hijos. ejemplo, sucesores. sucesores a título universal son los herederos, ¿no? Fallece, tenemos un contrato entre A y B, fallece B y los herederos de él, ponerle los hijos, entran en lugar de B. ¿Esos herederos van a recibir, entre comillas, los efectos del contrato?
van a heredar los derechos y las obligaciones del contrato? Melania, Una vez que hereden, sí. heredan por la muerte. Fallece el padre y se produce la sucesión. Otra cosa después es que se lo declaren herederos, pero en sí ya se transmite todo. Pero ¿reciben, se ven afectados por los contratos que celebró su padre? ¿Reciben, heredan los derechos que derivaron de los contratos y heredan también las obligaciones que surgen de los contratos, Analía? Sí, los heredan. En el 776, por lo menos dice eso. Después habíamos dado lo de, no sé si viene a colación, lo de poder ponerse en el beneficio de inventario. Ah, no, Entonces, no, no, no me voy a mezclar con por eso. eso, No, eso no. negativo. Ok, sí, heredan 776. las obligaciones. Está, 776. La sucesión o herencia, modo universal de adquirir, es la acción de suceder al difunto y representarle en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Entonces, la regla es que los derechos y obligaciones que nacen de un contrato, si una de las partes de ese contrato fallece, pasan a los herederos de esa parte. Esa es la sucesión a título, llamada a título universal. ¿Está? Hasta ahí estamos. Pero también hay una sucesión llamada a título particular, que es el caso, por ejemplo, de la adquisición derivada. A vende a B y B vende a C. Bueno, C sucede a B, pero a título particular. Son dos relaciones jurídicas sucesivas y distintas. A y B es una relación, B y C es otra relación. La regla, como dijimos, es que las obligaciones y derechos de un contrato pasan a los herederos del contrato. Excepciones a esta regla. Si una disposición especial de la ley dice lo contrario, o si se pactó expresamente lo contrario, o si se trata de un contrato de los llamados personalísimos, que atañe a las cualidades personales de una parte. Por ejemplo, el mandato. Alguien le da un mandato a una persona de su confianza y no quiere decir, no quiere dárselo a los hijos que no se capaz que son unos a la perdida. Entonces, fallecido el mandatario, se extingue el mandato. Un arrendamiento de obra. Yo contrato al pintor X, que es un genio, para que me haga un retrato. Contraté al pintor genio, no contraté a los hijos del pintor que capaz que no saben agarrar un pincel. Esos efectos de ese contrato personalísimo no van a pasar a los herederos. Esas son ciertas excepciones a la regla. Pero si no, como principio, sí se transmiten a los sucesores el título universal. Los participantes levantaron la mano dos. ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? No, yo la bajé, yo la había Ah, dejado en alto. Está. Entonces, la primera parte de este 1292, que se transmiten activa y pasivamente a los herederos, está clara. Es la sucesión a título universal, ¿no? Fallece y pasa todo a los herederos, salvo estos tres casos. Ahora, lo que nos complica es que dice, y demás sucesores de las partes. Demás sucesores que no sean los herederos, tiene que ser la sucesión a título particular, la que hablamos acá arriba. Caso de adquisición derivada, porque no hay otro tipo de sucesión. Hay sucesión universal, que son los herederos, y hay sucesión a título particular, que es esta adquisición derivada. Ahora, ¿a usted le parece razonable que por los efectos, los derechos y obligaciones de B pasen a C en una compraventa? Ustedes compran un auto, lo compran usado. A los efectos del contrato de compraventa de que les venda a ustedes, ¿pasan a ustedes como adquirente sucesivo? ¿Se transmiten? ¿Les parece razonable eso? A ver, piensen. Mi vecino tiene un auto que se lo compró a su primo. Mi vecino me lo vende a mí. Los derechos y obligaciones del contrato entre mi vecino y su primo, ¿me pasan a mí? Eso es lo que dice el 1292, porque habla de demás sucesores de las partes.
Y yo soy sucesor de la parte, yo soy sucesor de mi vecino. ¿Un auto, dijiste? Ponele, es un ejemplo X. Compraventa de un auto. Mi vecino se lo compró ¿a quién? Al primo. Pero después me lo vende a mí. Y es lógico, sí, que la otra parte quede con eso, que se ¿Te quede. parece que yo me veo afectada por el contrato entre mi vecino y el primo? Si mi vecino le debe plata al primo, ¿la tengo que pagar yo? Profe, Pero pero no, si, pero y si C no uno, hizo un contrato con B. Se hizo un contrato con B, pero no lo hizo con A. pero profe, si uno asume las obligaciones de otro y también asume los beneficios, entiendo lógico de que se cumpla lo que se haya pautado con A. Tú asumís derechos y obligaciones. ¿Tú con qué? A ver, C, yo, ¿con quién celebro el contrato? Con B, pero yo celebro con B, Con B. O sea, tengo yo que celebro un contrato con B. Lo que hizo, el contrato que firmó o que celebró B con A, no tengo la más mínima idea. No sé, no Uno le sé. debe a B, o sea, C le debe a Yo le B, debo pero a no B. a... Le Porque el tengo que pagar el contrato... precio a B. Yo pensé que estaba al tanto del contrato de A y No, B, y pero creo que ponele Melania que piensa lo no. mismo. No tenemos. Vos cuando vas a comprar un auto usado le decís, che, pará, ¿y qué? ¿Cómo fue el contrato que celebraste con el otro? ¿Le preguntás? ¿Me hiciste? No, no le preguntás, pero se No, vas supone que y se hace revisar el auto en el taller. uno se informa del estado de ese bien, entonces sabe a qué es Está lo que está amargado, si no está accediendo. amargado, pero vos pediste embargo, está todo libre, está todo bárbaro, no tiene prenda, no tiene embargo, no tiene nada. A ver, ¿quién levanta la mano? Yo, profe, Yo- pero Ah, bueno. eso no tendría que surgir de los registros. Ay, Claro, pero perdón. el registro te sale libre de embargo, no hay prenda, está todo, todo divino, todo genial. Pero resulta que mi vecino le debe plata al primo. Claro, pero el primo es el que tiene el derecho a cobrarle a ese que me vendió el auto, no a Claro, pero mí. lo que estamos discutiendo es, ¿yo asumo la obligación de mi vecino o no? Yo, No, que porque, soy sucesor, entro entre la expresión del 1292 de más sucesores de las partes. Yo soy No, sucesor de yo no, B, eso está claro, no, ¿no? uno no queda, C no queda obligado por las obligaciones de A. No sé a quién le Ah, va a ir a cobrar el primo, eso sí. entonces no me estás diciendo que el 1292 está mal, en esa parte de más sucesores de las partes. para este caso yo creo que no Y sí, aplica. creo que hay una excepción. Excepción o que está mal, que no corresponde, que lo tenemos que tachar esa presión. Y sí, una de las dos seguro que sí, porque no cierra. Ah, cómo se me dieron vuelta, ¿eh? Al principio Que era no. todo, estaba divino el código, ahora me dicen que no. No, con ¿Eh? los detalles de que no estaba en conocimiento, porque uno dice, Ah, no, si pero ponele, C aunque estaba en conocimiento de estuviera. la situación, No, 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 no me des más, no me yo recules. me estoy yendo a información registral. No me recules, Analia, aunque supiera que le doy al vecino. Yo te pregunto, ¿yo No asumo la tiene por obligación qué. de mi vecino con el No, primo? no guarda No, a ver, relación, Nadia es López. Sí, ilógico. asume. ¿Vos decís que Profe, a sí? mí me quedó la duda, o sea, yo entiendo Un que auto se lo C estaba no tiene pagando en obligación cuotas. con A, Lo pero vende. Para, no hablen juntos. yo entiendo que C no tiene obligación con A, pero el contrato entre A y B puede afectar a C. Por ejemplo, el auto, le debe plata al primo, bueno, el ejemplo que estábamos viendo, y se le tiene que devolver el auto, B a A. A mí me está afectando como externa, como C. No sé si me ¿Por qué? explico muy bien. ¿Por qué? Tú lo compraste, pediste la información al registro, no tiene embargo, no tiene prenda, lo compraste, encima vas y inscribís la compraventa tuya en el registro. O sea que tú, frente a todo, figurás como el nuevo dueño. O sea que o sea que a mí el contrato de A y B no me afecta de ninguna forma. Yo les pregunto, ¿les parece razonable que yo tenga que asumir la obligación de mi vecino que le debe plata al primo? No, No.
no hay nada que figure que tú tengas que hacerte cargo de lo que debe el otro. O sea, Bueno, acá el 1292 dice que los efectos pasan a los demás sucesores de las partes. Por eso estamos viendo si esto es razonable o no es razonable. Y se los pregunto a ustedes. Ahí ya Facundo me dijo que no, Analía me dijo que no, Paula, ¿no? Me dijo que no. No, Elena, quería solo hacer Sí, una acotación porque, sí, claro, venimos de ver nulidad y lo que dijimos es que cuando claro. el tercero no es un tercero de buena fe, como por ejemplo, si en el ejemplo del auto el contrato hubiese sido celebrado con un menor de 16 años. Entonces, en Está. realidad, si Pero vos me acá no es un comprás tema de el auto, nulidad. por Acá no es eso, pero un tema ellos de nulidad. dicen, en ese caso sí me afectaría y en realidad tienen razón, porque, pero claro, en No, ese caso en realidad hay una nulidad relativa, vos compras el auto no, sabiendo está de que el que perfecto. lo había vendido tenía 16 años. Está bien, Mariana, pero la hipótesis o el caso planteado no es un tema de nulidad. El contrato entre el vecino y el primo es absolutamente válido y eficaz. Lo que pasa es que no cumplió. Solo eso pasa. No hay ningún vicio en la estructura del contrato. Es recontra válido. Entonces, lo que se dice es, ¿cómo se interpreta entonces esta expresión de más sucesores de las partes? De acuerdo al 1292, los efectos de los contratos se extienden a los demás sucesores. Vimos que serían esos adquirentes derivados, o sea, yo. ¿Esto es lógico? Te dice Gamarra, no, no es lógico. ¿Qué es lo que venían razonando ustedes? Esto es absurdo. Aunque el 1292 diga eso, se debe entender que los sucesores a título particular, adquirentes derivados, no se ven alcanzados por los efectos de los contratos. No adquieren derechos ni obligaciones. O sea, si volvemos al ejemplo, mi vecino celebró un contrato, le compró el auto al primo. Contrato absolutamente válido, no tiene ningún vicio. Consentimiento perfecto, hay capacidad, objeto, causa, está todo bien, se cumple todo con el 1261. No hay nulidad. Pero mi vecino le dejó de pagar, le incumplió. Y el primo no le inició, no lo embargó todavía, no hay una prenda que garantice. Yo voy y pido la información al registro, está todo bien, está a nombre de mi vecino, todo limpio, todo perfecto. Yo no me veo alcanzado por los efectos del contrato que celebró mi vecino con el primo. Lo que dice esto del 1292 dice Gamarra, no, no está bien. Hay que hacer de cuenta que eso no está. Los adquirentes derivados, que en este caso sería yo, no me veo afectada por el contrato entre mi vecino y el primo. ¿Les quedó claro esto? Sí, ¿Sí? Entonces le vuelvo a preguntar, si mi vecino le debe plata al primo, yo que le compro a mi vecino, ¿le tengo que pagar al primo, sí o no? no, No. No, 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 yo quiero algo, un coro tiene que salir de ahí. No le tiene que pagar el primo. Va, bueno, no le tiene No, que pagar el Sofía. primo. ¿Por qué? Porque los efectos no pasan a los adquirentes derivados, como regla. Distinto es el caso de los herederos, a título universal. eso A le iba ellos a sí les decir, pasa. perdón, eso sí le iba a decir, por eso se confunde un poco. En la compra-venta, nosotros no tenemos nada que ver con lo que haya pasado anteriormente, con la deuda que tiene anteriormente la persona. Pero los herederos sí, porque pasan a nosotros todo lo que recae en nuestros padres Por y eso. sus obligaciones, que es totalmente diferente. Sí, sí, Paola, perfecto. Por eso estamos analizando las expresiones, la expresión está en 1292 y decimos, sí, los efectos de los contratos pasan a los herederos, como sucesores a título universal. Si los padres tienen deudas, pasan a los hijos. Si los padres tienen derechos, pasan a los hijos. Pero sucesores a título particular, que serían los adquirentes derivados, no, no, yo no asumo la obligación que tenía mi vecino, el que me vendió el auto a mí, no la asumo. Profe, Sí. entonces queda el 1292 sin efecto por interpretación. Lo que te O sea, dice me refiero a ese Gamarra, pedacito, ¿no? claro, la Me- Gamarra lo que te dice es, en realidad, esta parte que dice, y demás sucesores de las partes, la tendrías que tener por no escrita. Eso es lo que pero, vieron que a veces Gamarra te pone así, pero no, no, está escrito, esto es como que no, hacé de cuenta que no está. Así lo pero está interpreta. escrito. O sea que Está, sí, pero te dice si que es yo un pongo error. A,
si yo soy A y voy a un juez y le exijo a través del juez a C que cumpla con las obligaciones de B, debería aplicarse el 1292 y se terminó. Ah, bueno, pero te van a hacer toda esta interpretación que te estamos haciendo ahora hace 10 minutos y te van a decir, no, los contratos no afectan a los terceros adquirentes. Contratos válidos, ¿no? Los efectos no Solamente en la pasan a los adquirentes compra-venta. derivados. Salvo que se trate de una cesión del contrato, que haya habido cesión del crédito o que haya habido cesión de deuda, que ahí es otra cosa. Ahí, por ejemplo, mi vecino celebró el contrato con el primo, pero mi vecino dice, che, ¿a vos no te interesa? Sí, me interesa. Bueno, está. El contrato está pendiente de cumplimiento, ¿no? Se obligó a pagarle el precio en cuotas. Dice, che, ¿no querés tomar mi lugar en el contrato? O sea, yo salgo y venís vos, ¿te parece? Y te quedás tú obligado con mi primo. Te lo vende a vos. Bueno, dale, bárbaro. Ahí se cede el contrato. Sale mi vecino del contrato y entro yo. Pero vamos a precisar el consentimiento del primo. Las tres partes van a firmar eso que se llama la cesión del contrato, que produce que mi vecino sale absolutamente del contrato y entro yo en su lugar, con todos sus derechos y obligaciones. Esa es la llamada cesión del contrato, que es un acuerdo trilateral, porque lo tienen que firmar las tres partes. Otro caso es la cesión del crédito. Pónganle que hay otra persona que el primo, perdón, de mi vecino, le quiere ceder un crédito a un hermano de él. El crédito a cobrar el precio al vecino. Puede, sí puede. Se cede el crédito, que eso lo van a ver después en contratos. También se puede ceder una deuda. Mi vecino me puede ceder la deuda a mí. Tengo que ser boba para asumir la deuda, ¿no? Me la puede ceder. Pero para eso también se precisa el consentimiento de la otra parte. Es trilateral. La cesión de créditos no, es bilateral. Lo van a ver después. Pero tengan en cuenta esto entonces, la relatividad de los contratos. ¿Principio cuál era? Los efectos de los contratos, ya son 10 y 20, no vamos a llegar ni ahí, vamos a meter pata. Efectos de los contratos son las obligaciones. Los efectos en principio afectan justamente a las partes, no a los terceros. Esos efectos pasan a los sucesores a título universal, no pasan a los sucesores a título particular, salvo que se haya producido una cesión de contrato, una cesión de créditos, una cesión de deudas. ¿Quiénes son los terceros? Por oposición, todos los que no son partes son terceros. ¿Está? Es por exclusión. Oponibilidad. Tenemos que dar, si es lo mismo, la oponibilidad y la eficacia del contrato. Eficacia ya sabemos qué es, las obligaciones que nacen del contrato. Oponibilidad, ya lo hablamos esto. El 1293 dice, no pueden oponerse a terceros ni invocarse por ellos, sino en los casos 1254 y 1256. ¿Es lo mismo eficacia que oponibilidad? No, no es lo mismo. Los contratos generan obligaciones, producen efectos personales que son relativos, no irradian frente a terceros. El 1293 utiliza la palabra oponerse, pero en realidad no está bien esa palabra, porque no es lo mismo oponibilidad que eficacia. La eficacia refiere a los efectos de un contrato, es decir, a las obligaciones y derechos que genera ese contrato. La oponibilidad, en cambio, no está vinculada a los efectos de los contratos, porque los contratos, como venimos a decir, no surten efectos frente a los terceros. La oponibilidad es otra cosa. ¿A qué refiere? A hacer valer una situación jurídica determinada frente a un tercero determinado cuando hay disputa. Eso lo mencionó Andrés la vez pasada, la clase pasada. Si hay una disputa, por ejemplo, a ver si tengo acá. Ya te doy la palabra, Facundo. Oponer un derecho a un contrato de hacerlo. ¿Eh? Lo que hablamos de la publicidad del contrato, que era lo que Sí, llevaba a claro. poder oponerlo frente a terceros. Sí, la oponibilidad refiere a imponer una situación jurídica o una manifestación en el mundo jurídico a un tercero que en el contrato. La oponibilidad es la regla. O sea, como regla yo puedo hacer valer
frente a cualquier tercero mi posición de nueva compradora. Eso es lo normal. Ahora, si se me viene a discutir mi calidad de dueño un acreedor del que me vendió a mí, que el embargo lo escribió antes que mi compra-venta, bueno, ahí estamos en una disputa particular. Y a eso refiere la oponibilidad. Es yo, nueva dueña, ¿puedo hacer valer mi calidad de nueva dueña frente a ese acreedor que embargó y que lo escribió antes? No, ahí marché. No lo voy a poder hacer valer. No va a ser oponible mi calidad. O visto del lado del acreedor, el acreedor va a poder decirme que el embargo de él, que fue inscrito antes en el registro, antes que yo escribiera la compra-venta, va a ser oponible a mí. Me va a poder hacer valer frente a mí el embargo. Yo voy a haber comprado un bien embargado, y por lo cual, si lo remata el acreedor, me lo van a sacar. Sí, ¿quién no levantó la mano? Yo, profe, no quería hacer un Sí. comentario. ¿Se podría decir que la oponibilidad emana de los resultados de la eficacia, puede ser? ¿Cómo? Distinguiendo que no es lo mismo, obviamente. Que claro, la oponibilidad se puede decir que emana de un contrato a raíz de la eficacia. O sea, no son lo mismo directamente. Yo lo No, no interpreto son así lo mismo. Son dos confundiendo. cosas distintas. Eficacia de los contratos son los efectos, las relaciones, derechos y obligaciones que nacen de los contratos. Chao. Y la oponibilidad refiere a lo externo. Es un elemento, depende de algo externo. Generalmente la publicidad declarativa. Si tenemos, le repito, un acreedor, yo voy a comprar ese auto a mi vecino, pero poner en el caso que le dé la plata al primo y el primo sí le echó un juicio y sí le tragó un embargo que inscribió en el registro y yo compro igual, ese embargo va a tener preferencia sobre mí. El primo de mi vecino me va a decir, no, mi embargo, que fue inscrito antes de tu compraventa, es oponible a ti, yo te lo puedo hacer valer. Porque hay una disputa entre el derecho del acreedor y el de derecho mío que le compré al vecino. Hay un conflicto ahí. Y bueno, está, como escribió él antes en el registro, él va a tener preferencia. ¿Está? Quedó la noción de oponibilidad que Sí, es distinto a la eficacia. sí, sí. Profe, un Sí, ejemplo de una obligación no oponible podría ser las obligaciones naturales, ¿no? Que ahí no eran oponibles, pero sí eran, o sea, si uno hacía el pago de no una podías reclamar obligación, que te lo devolvieran, no podías no podés reclamar por reclamar. pago mal debido. Pero para mí no es un tema de oponibilidad, es un tema de que no podés reclamar después. Oponibilidad es cuando es respecto de terceros. Entonces, por eso, puede suceder que un contrato sea válido y eficaz entre las partes, pero inoponible a un tercero. Puede suceder, que es lo que venimos diciendo. ¿Está? Y hay otras hipótesis de oponibilidad que lo ven después. Pero vamos a entrar ahora el primero de los institutos, que no sé por qué se ve mal ahí, pero es la estipulación para otros. Por lo menos tenemos que dar esto y por default y que quede representación, pero tenemos que dar. 1256. Nadie leyó, ¿no? Hola. Cri, cri. ¿Quién me lee 1256? Chicos, por favor, ¿quién me lee? Leo, profesora. 1256. Si contratando alguno a nombre propio hubiese estipulado cualquier ventaja en favor de tercera persona, aunque no tenga derecho de representarla, podrá esta tercera persona exigir el cumplimiento de la obligación, si la hubiese aceptado y hecholo saber al obligado antes de ser revocada. Qué complejo me parece todo esto, ¿no? Lo lees y no entendés nada, Se complicó. ¿no? No entendés un pepino. Vamos a partir del ejemplo clásico para tratar de entender esta figura que es la estipulación para otro. Ejemplo que está acá abajo en rojo. Juan contrata un seguro de vida con la empresa X y pone como beneficiaria a su esposa. ¿El contrato es entre quién? Entre Juan y la empresa aseguradora.
pero la empresa queda obligada a pagarle el seguro ¿a quién? A la esposa, para el caso de que Juan fallezca. La esposa de Juan no fue parte del contrato entre Juan y la aseguradora. Es tercero. Entonces, en la estipulación para otro, y ustedes capaz que para entenderlo tomen esto, partan siempre del contrato de seguro, seguro de vida, que me parece que los ayuda a comprender. En un contrato de seguro de vida, ¿quiénes celebran ese contrato? Una persona que lo va a contratar que se llama estipulante, tiene nombres raros aparte, estipulante, la empresa aseguradora que se llama prometiente. A y B, estipulante y prometiente, celebran un contrato de seguro. A y B son las partes de ese contrato. ¿Qué dice ese seguro de vida? Bueno, para el caso que yo fallezca, o poner que yo sea Juan, para el caso que Juan fallezca, la aseguradora le va a tener que pagar X suma de dinero a la esposa de Juan. ¿Está? ¿Saben cómo funciona el seguro de vida, no? Sí. ¿Está? ¿La esposa de Juan celebró el contrato de seguro? No, ¿Fue? la No, esposa, No la era una esposa de las no, partes. no, no. no No, la celebró esposa el no, la contrato. esposa es tercero, es un tercero del contrato. El contrato se celebra, les repito, entre lo que se llama estipulante y prometiente, entre Juan, estipulante, y la empresa aseguradora que se llama prometiente. Esas son las partes del contrato. Ahora, cuando Juan fallece, ¿a quién le paga la prima la aseguradora? ¿A quién le paga el seguro, el monto? La empresa aseguradora. Beneficiario. A la esposa, que debe ser beneficiario, que era tercero en el contrato. No fue parte del contrato de seguro. Y al final terminan siendo B y C las partes del contrato, entonces. No, C es tercero y era tercero. De ese Ah, sí, contrato sí, entre A y sí, B era tercero, sí, sí. ¿no? Pero se ve Pero beneficiado por ese pregunto, contrato. pero pregunto, al fallecimiento del esposo, si la empresa, el promitente le va a pagar a C, igual no, Prometiente. Sí. ¿cómo? Prometiente, Prometiente. Sí. prometiente le va a pagar a C, C no se convierte en parte. No, se ve beneficiada. Es más, cuando se O sea, cumple, cuando le paga, ya estipu- está, se extingue el contrato por cumplimiento. Porque ese era ahí el pasa objeto a del ser contrato. solamente estipulante y Ok. beneficiario. Deja de estar el prometiente porque falleció. No, al revés. El estipulante es Juan. El prometiente es la empresa aseguradora. Sí, sí, la entreveré. Es prometiente y ¿Está? beneficiario. El estipulante ya no Entonces, está. se dice, Juan, estipulante le dice a seguro, por el banco seguro. Banco de seguro, te contrato un seguro de vida. Si yo fallezco, pagar el seguro a mi esposa. Eso es el contrato, que lo hacen Juan, que se llama estipulante, y el banco seguro, que se llama prometiente. Ese es el contrato. Si Juan fallece, ¿a quién le va a tener que pagar el banco seguros? A la esposa de Juan, que es el beneficiario. Beneficiario que no fue parte de ese contrato de seguro. No fue ni es. Se ve beneficiado, pero no fue parte. Lo ven claro, ¿no? El ejemplo lo ven clarito. ¿Sí o no? Sí, Sí, está. sí, profe. Entonces, tenemos un contrato que es bilateral en su formación, porque ¿quién forma ese contrato? Juan y el Banco de Seguros. Pero trilateral en sus efectos, porque ¿quién se ve beneficiada? La esposa de Juan, que no fue parte del contrato. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Sí. Está. Entonces, es contrario a lo que venimos hablando, ¿no? Un contrato que se celebra entre Juan y el Banco de Seguros y sin embargo beneficia a otra que no fue parte del contrato, beneficia a la esposa de Juan. Es como, va por fuera de este principio. A ver, María Eugenia Acosta. Pero el beneficiario cuando no pasa a ser un acreedor, un acreedor,
una vez que muere Bueno, Juan, la ahora vamos esposa a de ver Juan. qué pasa con el beneficiario, pero seguro que no fue parte del contrato, eso está Sí, no, clarísimo. eso sí. Y que hay un efecto que va hacia él, está clarísimo, que es el beneficio. Facundo, Pero si una cláusula lo establece y fallece él, iría para ella, ¿no? claro, por eso lo estamos diciendo, pero el contrato no lo hizo la esposa de Juan, el contrato lo hizo Juan. Y Claro. si se muere Juan, la beneficiaria va a ser ella. Entonces, un contrato que se formó entre Juan y el Banco de Seguros termina beneficiando a alguien que no fue parte del contrato, que es la esposa de Juan. Por eso se dice, B, en este caso Banco Seguros, queda obligado con C, que es la esposa de Juan, desde que se forma el contrato entre A y B. ¿Es necesario que la esposa de Juan consienta? No, no es necesario. Es más, muchas veces ni siquiera están enterados. Fallece Juan y capaz que ve un papelito que dice, querida mía, yo contraté un seguro de vida, andá a hablar con el Banco Seguros y cobrá. Se enteró después que falleció. Cosas que suceden. Pero el derecho de la esposa nació desde el mismo momento en que su esposo Juan celebró el contrato con el Banco de Seguros. Desde ese momento ya el Banco de Seguros quedó obligado con la esposa de Juan. ¿Para cuándo? Para cuando Juan falleciera, le iba a tener que pagar el seguro a ella. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a seguir explicando esto, pero ¿se viene entendiendo? Sí, profe. Chicos, Sí, profesora. ¿sí? Bueno. Sí, se Entonces, de entiende. acuerdo al 1247, lo normal, lo usual, es que B se obligue con A, con la Sí. otra parte del contrato. Pero acá B se obliga con C, con la esposa de Juan, que es un tercero en el contrato. Por eso se dice que hay una desviación de la prestación de B, porque B se obliga con un tercero que es C. Entonces le pregunto, ¿de acuerdo a esto que venimos explicando y de acuerdo a lo que ya dijimos del principio de relatividad de los contratos, ¿a ustedes les parece que la estipulación para otro, esta figura, este instituto, es o no una excepción al principio de relatividad de los contratos? ¿Qué decía el principio de relatividad? Que solo vinculaba a las dos partes, o sea, el Está. principio de ¿Y acá qué está relatividad pasando? Que no aplicado permitía. acá tendría que ser A y B, y acá no es así, o sea, que es una excepción a ese principio, sin duda. A ver, los demás qué piensan. ¿Nadia? No, yo tenía una duda, profe, que no sé si puedo plantearla o la planteo después. A ver. Yo quería preguntarle si, por ejemplo, el fideicomiso sería otro No, 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 ejemplo no, de no una me compliques. excepción, ¿no? Estamos en algo sencillo. No, 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 no. Fideicomiso No, para porque otra pensaba clase. con eso de que había un beneficiario también y ta, me Sí, pero surgió es la duda otra con cosa, eso. nada que ver. No, 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 no. No y no. ¿Quién Y me sobre dice lo más otro sobre sí esto? pienso que es una excepción a la regla de relatividad. Es una excepción. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo, profe, Sí, sí, Facundo. como decía Nadia, es una clara excepción a la regla, como lo dice ahí el texto, ¿no? Una estipulación para otro. Bien, el propio En vez nombre lo de, dice, ¿no? sí, en vez de para uno mismo, con otro. Perfecto. Entonces, la estipulación para otro es una excepción al principio de la relatividad de los contratos. O sea, después que vimos el principio, que explicamos el principio, ahora estamos viendo una excepción a este principio, que es la estipulación para otro. En el caso, Juan contrata al banco de seguros, contrata un seguro de vida con el banco de seguros. El contrato lo celebran Juan con el banco de seguros. Pero sin embargo, de ese contrato celebrado entre Juan y el banco de seguros, nace un efecto, un beneficio, una ventaja a favor de la esposa de Juan. Por eso es una excepción al principio de la relatividad. Ahora, dice, vamos a seguir explicando esta figura. Dice el 1256, ¿podrá esta tercera persona, o sea, la esposa de Juan, ¿no? Exigir el cumplimiento de la obligación si la hubiese aceptado y hecholo saber al obligado antes de revocar? Entonces hay que explicar qué quiere decir esto tan complejo. Y decimos, el beneficiario tiene desde que se formó el contrato un derecho. El código habla de ventaja. Directo,
ese derecho a cobrar el seguro va directo al patrimonio del beneficiario. No pasa por el patrimonio de Juan y de Juan al patrimonio de la esposa. No, ese derecho va directo al patrimonio de la esposa de Juan. Y ese derecho es inmediato, nace con el contrato, aun cuando el beneficiario no lo sepa ni lo consienta. ¿Está? Nace con el contrato y va directo al patrimonio. Pero ese derecho que Juan le da a la esposa, Juan lo puede revocar. Juan lo puede revocar, pero tiene un límite en el tiempo para revocarlo. Lo puede revocar hasta que el beneficiario, o sea, su esposa, lo acepte y se lo haga saber al obligado, al banco de seguro. En el ejemplo, hasta que la esposa de Juan acepte el seguro de vida a su favor y se lo haga saber a la empresa aseguradora. Pónganle, yo les dije hace un rato, el caso es que el marido contrató un seguro de vida y la esposa no sabía, y cuando falleció el marido se entera, le tiene una notita que le dice, tenés un seguro a tu favor, anda a cobrarlo. Bárbaro, eso es una hipótesis. Hay otros esposos que lo conversan, ¿no? Con sus esposas, o esposas a sus esposos, porque es de los dos. Capaz que dicen, che, ¿por qué no contratamos un seguro de vida recíproco uno con otro? Está, sí, vamos a hacerlo, está, nos quedamos tranquilos. Ahí se enteran. Y pónganle que la esposa de Juan se enteró, y no solo se enteró, sino que además le dijo al Banco de Seguros, yo acepto este beneficio. Acepto que el seguro de vida venga para mí, para el caso de que mi esposo fallezca. ¿Está? ¿Puede suceder o no? ¿Cómo fue la Sí. pregunta, profe? Sí, puede suceder, porque si están Puede al tanto suceder los que la dos del esposa de contrato, Juan, Facundo, puede suceder que la esposa de Juan sepa que Juan contrató un seguro de vida y, estando en vida Juan, ¿no? Que lo comenten como matrimonio, que lo comenten. Che, vamos a contratar un seguro de vida, está bárbaro. Y aparte, la esposa de Juan le dice al Banco Seguro, yo estoy de acuerdo, y se lo firma. Estoy de acuerdo en ser la beneficiaria, y lo firma. ¿Está? Eso también sucede. Ahí, yendo al 1256, dice, esta tercera persona, que es la esposa de Juan, puede exigir el cumplimiento de la obligación si lo hizo, si lo aceptó y se lo hizo saber al obligado antes de revocarla. Este es el caso. La esposa de Juan lo aceptó y le dijo al Banco Seguro, yo acepto. Está. Entonces, a partir de que aceptó y se lo comunicó a Bancos Seguros, ya Juan no puede dejar sin efecto ese beneficio. No lo puede revocar. Esa es la importancia de la aceptación y comunicación de la aceptación por parte del beneficiario en una estipulación para otro. Que hasta ese momento, hasta que acepte y comunique, Juan, el estipulante, lo puede dejar sin efecto ese beneficio, pero después que se aceptó y comunicó, ya no lo puede dar marcha atrás. Ya te doy la mano, Facundo. Entonces, la aceptación del beneficiario, conocida por el obligado, consolida el derecho de ese tercero beneficiario. ¿Entendieron hasta acá? Sí. Está, entonces, el contrato se forma entre A y B, entre Juan y el Banco Seguros, sin que intervenga la esposa de Juan. No es necesaria el consentimiento de la esposa de Juan. Ahora, si ella dice, che, yo acepto este beneficio, y te lo comunico, Banco de Seguros. Está, después de eso, a comunicación, ya no pueden dejar sin efecto ese beneficio. No pueden. Y les pongo acá en rojo la importancia práctica en este caso concreto. Pónganle, ¿qué pasa si Juan, el esposo que contrató el seguro de vida a favor de su esposa, luego se divorcia y se vuelve a casar? Y quiere poner como beneficiaria de ese seguro a su actual esposa. Pero la esposa anterior ya había comunicado a la empresa aseguradora que aceptaba ser beneficiaria. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con ese seguro de vida cuando fallezca Juan? ¿Puede Juan decir, no, pará, ¿sabés que me divorcié? Va al Banco Seguro, puede decirle, me divorcié, sacala a esta mi ex esposa y poné a mi esposa actual. No bueno, puede. yo quería hacerlo? preguntar, No, porque ya firmó. Si está yo en quería conocimiento y preguntar, firmó. Pará, ¿cuál es la Analia. forma? Sí, Pues, estamos en la hipótesis que Juan hizo contrato de seguro a favor de su anterior esposa y su anterior esposa comunicó al Banco Seguro que estaba de acuerdo y que aceptaba ese beneficio.
Ahora, después se pudrió todo entre ellos, se divorciaron, y Juan dice, no, pará, yo encima de todo lo que me está haciendo, le voy a hacer cobrar un seguro de vida cuando me vaya, me muera. Ni loco. Se lo pongo a mi esposa actual. ¿Puede hacer eso, Juan? ¿Puede cambiarlo? Yo creo que ahí ya no, ¿Por qué? porque ya está aceptado el derecho, ya está consolidado para la ex esposa de Juan. En ese caso creo que se tendría que llegar a un acuerdo o algo, o sea No importa, que es lo que se tendría que llegar. Pero vos decís, Milena, no lo puede cambiar porque la primera esposa ya lo aceptó y lo comunicó. ¿Los demás qué piensan? ¿Están de acuerdo? Yo quería saber cómo es el tema del requisito de que la No, persona yo estoy preguntando si están de acuerdo con esto, Analia. Pará, vamos a terminar esto. no, no Yo creo, sé, no yo sé, creo estoy que no por pensando en el, detalle. yo creo que no por el mismo 1256 que dice que esta persona podrá exigir una vez que lo aceptó y que lo haya hecho saber. Por Perfecto, más es como que, están diciendo. No claro, puede el marido ahora, Juan, decir, no, lo dejo sin efecto, saco a mi primera esposa y pongo a mi segunda esposa. No lo puede hacer, se jorobó. Va a fallecer Juan y el seguro de vida lo va a cobrar la segunda esposa. ¿Por Usted lo qué? Podría dijo, no ser, tiene, no puede revocarlo. O sea, Claro, usted no lo puede dijo, una amiga del revocarlo. campo dijo, no puede revocarlo. Cuando no puede No puede revocarlo, llama revocarlo de porque la manera. primera esposa ya comunicó al Banco Seguro que estaba de acuerdo y que aceptaba ese beneficio. Antes de ahora, divorciarse, ¿no? ese cambio se podría dar si la esposa no hubiera aceptado el beneficio. Ahí sí, ahí Ahí lo podría sí. cambiar. Ah, Pero ¿ven la importancia de la aceptación y comunicación del beneficiario? En este caso concreto, este caso práctico, se ve clarísimo, me parece. ¿Sí? El seguro de vida lo va a cobrar la primera esposa y la segunda esposa, la actual esposa, no va a poder cobrar nada. claro, Pero ven, por la consolidación claro, del derecho con la aceptación. perfecto. Aceptación comunicada. La aceptó y se lo hizo saber al Banco de Seguros. Que le haga otro, profe. Sí, va a tener que hacer otro a favor de la segunda esposa actual. Pero Una el otro lo va a pregunta. cobrar la mujer, la primera mujer. Está Solo requisito. basta, solo basta con darse por, o sea, llamar a la empresa, porque una compañera dijo Bueno, tenés firmar. que probarlo, ¿no? Mandarle un mail. Ah, ok. Está Por eso yo forma. preguntaba cómo es a efectos del contrato, si se manda un telegrama, si se manda una carta, digo, por lo No, menos bueno, para tener está. Por eso es un asegurado tema la de cobrada del prueba. seguro. Es un tema de prueba, pero digo, conceptualmente, si tú probás que lo comunicaste, que aceptaste, que la empresa aseguradora tomó conocimiento, Juan no puede dar marcha atrás, no puede dejar sin efecto de beneficio a favor tuyo. No puede. Por este artículo 1256. Entonces, cumplir con la formalidad. Si atañe a inmuebles, tendrá que estar en escritura pública esta estipulación para otro. Determinación del beneficiario. Basta que sea determinable. No tiene por qué tener nombre y apellido. Muchas veces el contrato de seguro a favor de mis hijos. Bueno, capaz que cuando lo contrató tenía uno, después nacen otros tres. Bueno, va a ser a favor de los 4 hijos. ¿Está? Capacidad de beneficiario, basta que tenga capacidad de goce, porque puede ser eh, un bebé, no pasa nada. Relaciones que se crean, a ver, relaciones que se crean entre estipulante y prometiente. Estipulante que era Juan, prometiente que era el Banco de Seguros. Son las partes del contrato. El estipulante queda generalmente obligado con el prometiente, en el caso a pagar las primas. Tiene que pagar. Se discutía antes si el estipulante tenía acción contra el prometiente para el caso que el prometiente incumpliera con el beneficiario. Pero se entiende que sí, que tiene acción. En cuanto a si ambos pueden pedir la resolución en caso de incumplimiento, alguna doctrina entiende que pueden, pero que después que el beneficiario aceptó ya no pueden revocarlo. Van a ver en la versión estudiantil, que yo les puse ahí la página, que ahí Jorge Luis Gamarra, que es el que la hizo, esta versión, entiende que sí, está de acuerdo más con la doctrina francesa, que igual podrían revocarlo aún después de la aceptación. Pero bueno, está. Entre estipulante y beneficiario, ¿qué vínculo hay?
¿Qué relación se genera entre ellos dos? No, hay el vínculo capaz que le dio origen a esto. O sea, el porqué, la causa que justificó el estipular esto a favor del beneficiario. Que puede ser una causa solvendi que se llama, que el estipulante, por ejemplo, tenga una deuda con el beneficiario y le quiera pagar la deuda con ese beneficio que le está dando, o para ayudar, causa donandi, mera liberalidad. Pero en sí no existen efectos entre el estipulante y el beneficiario, salvo que el estipulante puede revocar ese beneficio hasta que el beneficiario acepte o se lo hace saber al prometiente. Para un cachito de barra que ya te doy. Entre prometiente y beneficiario, perfeccionado el contrato, automáticamente nace el derecho a favor del beneficiario. Automáticamente. El proponente prometiente. Se puede hacer valer frente al beneficiario prometiente. Se me fue. Puede hacer valer frente al beneficiario las defensas que surgen del contrato. Y si el prometiente, o sea, la empresa de seguros, después no le paga, incumple frente al beneficiario, va a tener responsabilidad contractual respecto al beneficiario. Sí, ¿quién había levantado la mano? Álvarez, Sí, yo, ¿no? profe, era una consulta, una duda nomás que me estaba surgiendo ahora, que me Sí, estaba preguntando, por ejemplo, una vez que el beneficiario acepta, ¿sí? El contrato, ¿no? Que es beneficiario de ese contrato entre el estipulante y la empresa aseguradora, ¿sí? sí. El estipulante no podría modificar bajo ninguna circunstancia, ¿no? Ahora yo me pregunto, por ejemplo, si el beneficiario, no conozco cómo son las cláusulas de los contratos, ¿no? De esto de seguro de vida, ¿no? Pero si el beneficiario atenta contra la vida del Bueno, estipulante, pero eso hay que ver la póliza concreta, a ver si hay algo previsto. Yo le estoy por eso, hablando de pero ahí sí se conceptos puede generales, más allá modificar. que obviamente si en el contrato se puso algo particular, bueno, se va a tener que estar lo que diga el contrato. ¿Está? Pero No, el no, por concepto, eso, pero digo, más allá de eso, ¿se puede modificar bajo ese estatuto? Porque, bueno, bueno, ahí cometería un hay que delito. ver si en ese contrato se dice algo. Por eso le estoy diciendo. Si no, como regla, conceptualmente, cuando hay una estipulación para otro, pues yo le puse seguro de vida, que es lo que conocemos todos, pero si tenés algún caso, algún acuerdo en el cual A y B acuerda y A dice que va a beneficiar a C, eso que vos decís, contrato entre A y B y sale beneficiado un tercero, eso es una estipulación para otro. Entonces ustedes, si ven eso, van a tener que aplicar todo lo que estamos dando en la clase de hoy. Eso es una estipulación para otro. Y van a aplicar esto. Ok, ok. Es una excepción al principio de Por eso, relatividad. ¿Qué pasa si el beneficiario tiene o no que aceptar? No tiene por qué aceptar, el derecho nace automáticamente, va a su patrimonio, pero ¿qué pasa si acepta y lo comunica? Bueno, ese beneficio no se le puede revocar. ¿Está? Van a aplicar todo esto. Requisitos para revocar el derecho de beneficiario. Si se revoca es retroactivo, va para atrás. No requiere expresión de causal. No se requiere ninguna forma particular. ¿Quién puede revocar? ¿El estipulante solo o también se requiere el consentimiento del prometiente? Dice Gamarra, bueno, si no es claro que el estipulante es el único interesado, tiene que revocarlo a ambas partes. ¿Qué pasa con la prestación a la que se obligó el prometiente? O sea, ¿quién va a cobrar el seguro? Bueno, en este caso, seguro de vida, él no va a estar, pero pasarían los herederos. Pasa al estipulante, salvo que las partes se acuerden de otra cosa. Hay un límite temporal para revocar, que es el que ya vimos, hasta que el beneficiario acepte y esa aceptación sea conocida por el prometiente. A ver, una pregunta, porque vamos a dar la estipulación para el portafolio, que tenemos 10 minutos. Sí, Analía. Que yo veo que una compañera puso que había hecho el contrato y que ya había cambiado el beneficiario, pero supongo que cambió el beneficiario porque todavía no estaba hecha Porque no hubo la aceptación. aceptación. Claro, Sí. no sé, pusieron Aplicando en el esto chat. tiene que ser así. Si no, no debería poder cambiarlo. Y si administrativamente lo hicieron por desconocimiento de esto, el beneficiario anterior que ya había comunicado va a poder hacer valer esta norma. ¿Está? Ahora vamos a otro instituto. Pongan punto y aparte. Vamos al portefort, este nombre rarísimo, o garantía de ratificación por un tercero. Pero perdón, ¿les quedó clara la estipulación para otro? Clarísimo. Sí, profe. Sí, profesora. ¿Sí? Estipula a favor de otro. Ahora vamos a otra cosa, que lo vamos a vincular al principio de relatividad.
1257, ¿qué me lo lee? ¿Porte fort o ratificación, garantía de ratificación por un tercero? ¿Quién me lo lee? Léame la pantalla, por favor. Siempre que uno de los contratantes se compromete a que una tercera persona, de quien no es el legítimo representante, ha de hacerse o no hacerse alguna cosa, esta tercera persona no contrae obligación alguna, sino en virtud de su ratificación. Si ella no ratifica, el otro contratante tendrá acción de daños y perjuicios contra el que hizo la promesa. Ahora vamos a ver las partes y volvemos para atrás, pero vamos a empezar un ejemplo igual que con la estipulación para otro para entender lo que es más fácil. Compraventa efectuado por un condominio. Por ejemplo, hay dos hermanos que son dueños de una casa, ¿sí? Tienen la casa a la venta. Uno de los hermanos está de viaje y aparece un comprador, ofertan y está para vender, pero el otro condominio está de viaje y no puede firmar y no tiene poder. ¿Ah? Entonces, ¿qué puede pasar? Aplicando este instituto por default, el condominio que está acá dice, che, mirá, no te preocupes, yo te garantizo que mi hermano cuando venga del viaje, que llega en 15 días, va a ratificar este negocio. ¿Está? Eso es el por default. Yo te aseguro que mi hermano va a ratificar cuando venga. ¿El ejemplo les queda claro? Sí. Sí, ¿Sí? perfecto fue. Entonces, ahora vamos a ver las partes. La estructura del portefort es, hay un prometiente, se llama prometiente o portefort, que en este caso es el condominio que está acá en Uruguay, que garantiza el promisario, se llama promisario, que es el que recibe la promesa, que es el comprador, que el tercero, que es el hermano que está de viaje, va a ratificar esa compraventa. Esa es la estructura del portefort. Hay tres partes. Prometiente, que es el portefort, promisario, que es el que recibe esa promesa de garantía, y el tercero, que es el que va a ratificar o no, según veremos. Facundo. ¿Sería un poder o no? Nada que ver. No, representación, poder estar vinculado con representación que lo vamos a ver después. Acá justamente te está diciendo el 1257 que el prometiente por default no es representante del hermano que vive que está en el exterior de viaje. No es el legítimo representante, no tiene poder. ¿Está? O sea, no tiene poder, son dos hermanos los dueños de la casa, aparece un interesado en comprar, un hermano está acá y el otro está de viaje en Brasil y vuelve en 10 días. ¿Qué hacemos? Bueno, dice el hermano que no tiene poder, del que está de viaje, le dice, bueno, mirá, le da al comprador, yo te aseguro, posta a posta, que mi hermano cuando vuelva ratifica. Eso, tan sencillo en una frase, es el portefort. Tenemos el prometiente, que sería yo que estoy en Uruguay, o portefort. Tenemos el interesado en comprar, que es el llamado promisario que recibe la promesa. Tenemos a mi hermano, que está de viaje en Brasil, que es el tercero, que ratificará, hará o no hará alguna cosa. ¿Está? ¿Se entendió la estructura? Sí. ¿Con el ejemplo se entendió? Bueno. Sí, sí. Generalidades. Es un contrato unilateral en principio porque el que se obliga es el portefort, o sea, yo. Aunque el promisario, para el caso que el interesado en comprar se obliga a pagar un precio por este servicio que yo le doy, entonces ahí va a ser bilateral. Pero si no, en principio es unilateral. La única obligada soy yo. ¿A qué? Garantizo que mi hermano que está en Brasil va a ratificar. Es un pacto accesorio donde el prometiente puede estar interesado, caso del condomino, que soy yo, o no puede, capaz que no tengo ningún interés, caso del tutor que celebra la compraventa sin comprar sin contar con la venia previa u autorización judicial. Ustedes saben que los tutores para vender tienen que tener una venia judicial. Pónganse que la hipótesis que todavía no la tiene,
y que le dice al interesado en comprar, quédate tranquilo, yo te garantizo que va a salir la venia. Es lo mismo, también estamos en el caso de Portefort. Ahora, les pregunto, para Analía, ya te digo, te doy la palabra. ¿Para usted les parece que este Portefort, esta figura, este instituto, es una excepción al principio de la relatividad? Si lo ven del lado del que está en Brasil, ¿no? Del tercero que está en Brasil. ¿Qué pasa? ¿Se ve obligado por lo que yo diga? Che, yo tranqui le digo al comprador que te aseguro que mi hermano va a ratificar. Mi hermano que está en Brasil y no tiene idea de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo estoy diciendo. ¿Queda obligado con eso? ¿Queda obligado a venderle a ese interesado en comprar? No. El artículo dice, esta tercera persona, o sea, mi hermano que está en Brasil, no contrae obligación alguna, sino en virtud de su ratificación. O sea que mi hermano de Brasil solo queda obligado a vender si viene acá al Uruguay y le dice, está bien, ratifico, sí, mi hermana tenía razón, sí, sí, te Si ratifico, aparece perfecto, en el vendemos. contrato de la venta, sí. Si no, no. ¿Cómo? Que si aparece, Si aparece y ratifica, si no, no. queda obligado. Si viene y no ratifica o no aparece, ¿qué pasa? ¿Queda obligado o no queda obligado? No, es opcional. No, porque el artículo dice, no contrae obligación alguna, sino en virtud de su ratificación. O sea, solo queda obligado si ratifica. Si no ratifica mi hermano que está en Brasil de viaje, no queda obligado. Entonces, les pregunto, teniendo en cuenta esto y los efectos de si ratifica o no ratifica, ¿es una excepción al principio de la relatividad o no? ¿Cómo lo ven? ¿Se acuerdan que en el Portefort que dijimos que sí era una excepción al principio? La beneficiaria no tenía ni por qué consentir. Es más, podía ni siquiera estar enterada y automáticamente había un beneficio que salía para ella. Automáticamente. Se hacía el contrato y ella tenía un beneficio. Su aceptación lo que hacía era tornarlo irrevocable ese beneficio. Pero el beneficio salía, aunque ella no se enterase. Ahora acá, mi hermano que está en Brasil, ¿queda obligado si no manifiesta su consentimiento para obligarse, Analía? Es que hasta que el hermano no llegue y dé su consentimiento, él no está siendo parte del contrato. Entonces, ¿es una excepción al principio de relatividad o no? No, Y no, me No. parece que no es. No, no es una excepción al principio de relatividad. Está muy bien lo que están diciendo. No es una excepción, sino una confirmación del principio de relatividad. ¿Por qué? Porque ese tercero, mi hermano que está en Brasil, solo va a resultar obligado si ratifica. Si no ratifica, no va a resultar obligado. Y vamos a tener que dejar acá, pues son las 11. Terminamos la clase que viene, chicos, yo voy a poder estar seguramente una hora nada más, pero terminamos, voy a hablar con Andrés para terminar Portefort, que ya más o menos está, la figura es esta, y damos representación. Perfecto. Pero les quedó estipulación para otro y le quedó por lo menos el concepto grande de Portefort. Sí. sí, Yo pensaba que en el contrato de Portefort, porque uno a veces ve los contratos y no entiende la parte práctica, se Sí. me ocurrió que a veces puede surgir un negocio que sea conveniente para las dos partes y que la otra parte esté en el exterior, no puede hacerle una representación, entonces, bueno, le dicen, che, cuando llegue lo hacemos. Después Y pueden bueno, haber 10.000 eso es el Portefort. hipótesis más, pero se me ocurre que para casos prácticos podría ser algo así. Claro, es que ese es el Portefort. Cuando no tiene poder, si tuviera poder del hermano, vamos a aplicar la representación que lo vimos en la clase que viene. Pero en este caso no tiene poder, o sea, no puede firmar por el hermano. Entonces, ¿qué hace? Che, quédate tranquilo que yo te garantizo que va a ratificar. Ahora, mi hermano que está en Brasil, solo se obliga si él viene y dice, sí, estoy de acuerdo, si no, no queda obligado. Y vamos a ver qué pasa si no ratifica. Pero lo vemos en la clase que viene. Los dejo con esta Bárbaro. quietud.